¿Sabías que cerca del 20% de las personas en este mundo son altamente sensibles? A esto le denominamos personas paz. Para el episodio de hoy invito a Nuria Casteló, una emprendedora sensible que acompaña a mujeres y emprendedoras sensibles a vivir y a emprender desde el amor. Así que si quieres aprender más acerca de este tema, no te pierdas este episodio. Hola, soy la Wambra Viajera. Este podcast nace de esa necesidad de compartir mi viaje interior contigo. Porque desde el momento en que renuncié a un trabajo estable, mi vida jamás volvió a ser la misma. Hace años dejé de vivir una vida corporativa para vivir viajando por el mundo. Y en ese camino, todo dio un vuelco total. Descubrí que los viajes son mi mejor terapia. Ahora mezclo mis pasiones, que son conocer nuevos lugares, escribir y los negocios digitales, porque aprendí a generar ingresos desde mi computadora como toda una millennial. Quiero inspirarte a través de mis experiencias y la de mis invitados a vivir una vida sin etiquetas y hacer lo que te hace feliz. En este podcast hablaremos de amor propio, reflexiones, emprendimiento digital y muchos, pero muchos viajes. Soy Nicole y quiero darte la bienvenida a este nuevo capítulo y espero que lo disfrutes. Hola y bienvenidas a un nuevo episodio de podcast. Sé que he estado perdida, estábamos como súper juiciosos, haciendo como un podcast cada semana y luego me di cuenta que eso me estaba presionando un montón, causando un montón de ansiedad porque lo estaba haciendo porque tenía que hacerlo, no porque quería hacerlo. Entonces, estos últimos meses han sido de reconexión conmigo, de ser como súper honesta con lo que quiero, con lo que deseo, cuando mi cuerpo está también como abierto y despierto a querer colaborar conmigo, así que ha sido como un descubrimiento. Ya grabaré otro podcast para contarles de esto, pero quiero contarles algo muy chistoso. Antes de tener este encuentro como invitada, se me fue la luz, así que vine a un espacio de coworking, así que si escuchan ruidos de carros, autobuses, camiones o cualquier grito, es parte del background. No se preocupen de eso, así que ahora con mucho cariño voy a darle la palabra a Nuria, que es una emprendedora paz, y quiero saber, Nuria, ¿qué es para ti ser una persona paz? Y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Nada, gracias a ti, Nicole. Es un súper placer poder conversar contigo sobre la alta sensibilidad, sobre emprender siendo altamente sensible. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, pues la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad, que se considera que que tenemos alrededor del 20% de la población mundial. Y lo que implica este rasgo es que tenemos pues una alta sensibilidad, ¿no? Un alto nivel de sensibilidad. Esto implica que tenemos un sistema nervioso más fino, más sensible, que responde de forma más intensa a los estímulos y, bueno, pues se puede manifestar a través de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, que nos abrumen los ruidos, que nos quedemos agotadas después de estar en espacios donde hay mucha gente, donde compartimos espacios con otras personas, que nos molesten las luces intensas. También es muy, muy significativo para las PAS ese pensamiento profundo que tenemos, que no nos solemos quedar en la superficie y de hecho no solemos sentirnos cómodas en la superficie, por lo que todo lo que pasa por nosotras se vuelve como muy intenso y muy profundo. Y eso es un poco la alta sensibilidad. Sabes que para mí escucharte cuando descubrí este término me dio mucha claridad en mi vida porque me identifico con muchas cosas. Primero, soy una persona que duerme con tapones porque no puedo, los ruidos son súper fuertes para mí y también con un antifaz, entonces como que tengo la hipersensibilidad a la luz y al sonido. Y otra de las cosas que siempre lo he dicho estos 5 años en Wambra Viajera es que yo soy una persona que vive en una constante crisis. Y lo digo eso porque yo me cuestiono todo y voy hasta las profundidades. Y yo digo a veces como me encantaría vivir como una vida como mucho más superficial, hablando en términos de no el análisis profundo que le hago a todo. Y no puedo. Total. Entonces, cuando a mí me hablaron de las personas paz, que ya les voy a contar cómo me enteré de esto,
yo dije, no, es que yo no puedo ser paz porque yo no soy una persona que llora. O sea, yo veo como a las chicas que trabajan conmigo son como sensibles como al punto de que lloran o que expresan sus emociones a través del llanto muy fácilmente. Y yo en ese aspecto no, soy una persona mucho más reflexiva. En ese aspecto como llorar es algo que me cuesta todavía como conectarlo y sé de dónde viene, pero no me fluye tan fácilmente. Entonces, si las personas que nos están escuchando piensan que las personas paz son personas que tienen una tendencia a llorar más que otras, ¿cómo nos explicarías ahí, Nuria? Porque tal vez puede haber ahí un malentendido. Claro. Bueno, yo creo que, o sea, una cosa es cómo sentimos y otra cosa es cómo expresamos lo que sentimos, ¿no? Y tú lo decías, ya sé de dónde viene eso que me cueste llorar. Bueno, a veces las personas sensibles sentimos tan intenso que esa sensibilidad un poco viene como machacada por el entorno, ¿no? Como quizá con la mejor de las intenciones, pues siendo pequeños nuestros padres nos pueden decir cosas como es que eres una llorona o es que no tienes que ser tan sentida, ¿no? Entonces vamos recibiendo estos mensajes de personas que son referentes para nosotras y de algún modo podemos ir cohibiendo nuestra forma de expresar ese sentir, ¿no? Entonces el llanto es otra forma de expresar un sentir y bueno, podemos estar sintiendo muy profundamente, pero no necesariamente expresarlo a través del llanto, ¿no? Eso es algo muy personal y que, como tú decías, pues dependerá mucho de las experiencias que hayamos tenido y de cómo nos relacionemos con nuestras emociones. Y saben que ahora contándoles cómo descubrí este término, esta terminología paz y cómo llegué a Nuria es porque hace años me inscribí en un curso y me inscribí en este curso y a la final me sentí como súper desconectada, era una inversión súper grande y cuando llegamos como al curso, la verdad es que yo decía, esto no es lo que yo quiero, eran 100 personas atendiendo el curso, nadie podía hablar o abrir como su micrófono, entonces era una cosa tan poco personal y yo dije, no, esto no es lo que quiero. Y en ese tiempo, una compañera mía que logramos como unirnos por azares de la vida me dijo, yo me siento también súper desconectada, no sé si pedir la devolución de mi dinero, incluso creo que pidió y no se lo devolvieron y me decía, no siento que nosotros estamos mal porque no nos adaptamos a la metodología. Lo más probable es que tú también seas paz. Y yo como, tú también seas paz. Yo imaginaba una persona pacífica, pacifista, tal vez sí soy. Y yo como, disculpa, ¿qué es paz? Nunca había escuchado este término. Y ella me dijo, personas altamente sensibles. Mira, te envío un test, hazlo, tal vez esto te puede dar más claridad. Y desde ahí empecé a leer más del tema y me siento totalmente identificada. Y ahí como cuando tú tienes este autoconocimiento, no por categorizarte como ser o no ser, sino para entender que tus dinámicas y tus necesidades son distintas, creo que todo lo cambia. Entonces me gustaría, Nuria, que tú me contases cómo empezaste en el mundo paz y cómo para ti autodefinirte como una persona paz te ha ayudado en el tema del emprendimiento. Claro que sí. Bueno, para contaros esto, para contarte el cómo descubrí la alta sensibilidad y qué supuso para mí, tengo que ponerte un poco en contexto, ¿no? De cuál era mi situación hace unos años, de cuál ha sido mi recorrido. Y es que yo salí de la universidad con 20 años y lo primero que hice fue hacerme autónoma y crear mi propio negocio. Lo hice acompañada por un consultor de negocios, pues bueno, tradicional, vamos a decirlo así. Todavía no conocía yo de la existencia de los negocios digitales. En fin, creé una agencia de marketing digital, pues todo lo tradicional que puede ser una agencia de marketing digital, y ahí me dediqué a crear estrategias de visibilidad en redes sociales para negocios de prácticamente todos los tamaños y sectores, con el único rasgo en común entre ellos de que todos eran negocios familiares. Entonces, yo estaba en esta vorágine de crear mi propia empresa, de hacer crecer mi propia empresa, y en alrededor de 2 años
conseguí un crecimiento muy alto de mi negocio, muy rápido. Llegamos a una cifra de facturación que yo no había ni siquiera soñado, ¿no? Y de repente, en ese momento en que, bueno, teníamos un despacho muy elegante, vivíamos en un piso con mi pareja muy bonito y muy cookie, todo parecía estar perfecto, de repente yo me sentía absolutamente desbordada, me sentía que no podía con todo eso, que no entendía por qué, si tenía todo lo que había deseado en los últimos años, de repente no me sentía satisfecha con todo eso, ¿no? Entonces, en ese momento de agobio, de sentirme quemada, de no poder más, pues por casualidad entré a una tienda y vi un libro que se titula El poder de la sensibilidad, de Catherine Sos. Y no sé por qué a mí esa portada, que además son 2 hojas, es súper bonita, ese título se me quedó sonando. Y no compré el libro enseguida porque, bueno, pues en ese mismo bucle de angustia, de ansiedad que llevaba, dije, no, yo no tengo tiempo para esto, yo no puedo comprarme el libro, lo dejé en la tienda y me fui. Y estuve como 3, 4 días que estaba constantemente pensando en ese libro, que es que me metía en la cama y me venía el título a la mente y fue como, bueno, ya voy a ir a la tienda, me voy a comprar ese libro y me lo voy a leer. Entonces compré el libro y bueno, fue para mí como una gran revelación, fue como de repente entender por qué yo no me estaba sintiendo cómoda en esa vida y que quizás no tenía por qué seguir esforzándome en encajar dentro de esa vida que había construido y podía darme la oportunidad de construir otra vida diferente, más acorde con mi forma de sentir y con lo que a mí me hacía sentir bien. Así que, bueno, en ese momento yo vivía en la ciudad de Barcelona. Bueno, yo me fui a vivir a Barcelona cuando empecé mis estudios. Yo nací y crecí en Roquetes, que es un pueblo pequeñito al sur de Cataluña, en España, y, y yo me fui a estudiar y no había vuelto, había creado mi negocio ahí en la ciudad y estaba viviendo allí, ¿no? Y de repente fue como, ya, quiero volver a Roquetes, quiero volver a estar cerca de mi familia, quiero volver a vivir en un pueblo, ya no quiero tener que coger un autobús y hacer 45 minutos de trayecto cada día para ir al despacho, 45 minutos para volver. Y bueno, en cuestión de 6 meses dejaba el despacho, dejaba el piso y mi pareja y yo nos mudábamos de vuelta aquí a Roquetes. Esto, por supuesto, supuso una revolución a nivel personal, pero también a nivel de negocio, porque yo tenía muchos clientes con los que me reunía de forma física, que me veían una vez al mes y de repente me voy a vivir a unas 2 horas y media en tren del sitio donde estaban estas personas, ¿no? Lo cierto también es que estaba sosteniendo relaciones con estos clientes que se habían vuelto bastante tóxicas. Entonces, cuando yo aterricé aquí en Roquetes, de repente como que estas relaciones se fueron diluyendo, esos clientes se fueron marchando o yo los fui dejando y se abrió ante mí como una nueva forma de hacer negocios y ahí fue cuando empecé a emprender más en el mundo digital y acompañar a otras emprendedoras a hacer crecer sus negocios desde ese lugar sensible y respetuoso, con lo cual ese descubrimiento de la alta sensibilidad realmente fue el detonante para todo un cambio de vida y de negocio y de todo que yo creo que ya estaba en mí, que ya se estaba gestando en mí, pero que no me atreví a dar el paso, ¿no? Y cuando yo descubrí esto y además descubrí que había otras personas que eran altamente sensibles y que estas otras personas habían hecho como su propio camino y habían creado su propia forma de vivir, dije, oye, si ellos lo han hecho, yo también puedo. Y así fue como inicié una nueva etapa totalmente diferente a la que llevaba viviendo. Sabes que te escucho y en muchas partes de tu historia me siento súper identificada porque en este nuevo aspecto para mí o nueva etapa como emprendedora, yo trabajé mucho tiempo en relación de dependencia en el área corporativa. Me costaba mucho como ir como al tiempo que ellos me pedían y todo tan como rápido y siempre como mis deseos o mis dinámicas han sido mucho más distintas, no lentas, pero distintas en la manera en la que se hace. Para mí los vínculos que creas con las personas tienen que ser importantes, esas personas tienen que sentirse escuchadas, tienen que ser bien tratadas y en este como frenesí el último trabajo que tuve en relación de dependencia era una empresa pública, una universidad, que todo era para ayer. Yo me sentía como que mi trabajo me encantaba muchas veces como
muy ineficiente porque no podía ir al ritmo que la universidad me pedía. Y ahora en esta nueva faceta como emprendedora y después de ir como investigando qué son las personas altamente sensibles, me di cuenta que para tú elegir una mentora o un mentor es como algo bastante importante o para decidir qué curso comprar, porque resulta que puede ser un excelente mentor, pero que la manera en la que esta persona explica, enseña, no va acorde a tus valores o a tus dinámicas. Y en esta reflexión me di cuenta este año que tuve que dejar ir a mucha gente que yo admiraba, porque cuando uno empieza a trabajar con esa gente, se da cuenta que no es compatible. Para mí no me resuena en absoluto de tienes que tratar de vender haciendo el menor esfuerzo. O sea, tú solo sal con una diapositiva y habla cualquier cosa y cobra $300. Para mí, el proceso de crear un negocio, un producto, es un proceso de investigación, de co-creación, de vincular a las personas que estás dando la solución para que te den como feedback. En mis clases, y ayer tenía una clase, escuchar a mis alumnas, saber sus nombres, saber cómo están avanzando realmente. Y me encanta porque es algo súper recargada de esas clases y me gusta saber que ese apoyo de a veces el no estás perdida, yo también me sentía así, y ayudarnos las unas a las otras va creando una sinergia muy linda. Entonces, me gustaría igual que tú me cuentes ¿cómo son los procesos de emprendimiento para una persona sensible? ¿En qué los hace diferentes a las otras personas? ¿Cómo puedo yo decir, ok, siento que soy una persona altamente sensible? Porque lo que tú me decías y me llamó mucho la atención en conversaciones anteriores que tuvimos es no necesitas un test para saber si eres altamente sensible o no, simplemente te puedes autodefinir como sensible porque te resuena estas como maneras de vivir. Total, sí, en cuanto a esto del test, para mí es muy importante incidir en esto porque yo he conocido a personas claramente altamente sensibles, ¿no? Y que ellas realmente se reconocen como altamente sensibles, pero que por lo que sea le tienen miedo al test, no les gusta esa sensación de ser diagnosticada o ser etiquetada y huyen un poco, ¿no? de ese test. Y para mí el test es una herramienta más de autoconocimiento a la que podemos acudir pues eso, en el momento en el que queremos saber más sobre nosotras y sobre nuestra alta sensibilidad. Pero para mí, más potente que el test, que al final, bueno, son una serie de preguntas que incluso sin querer queriendo podemos llegar a falsear un poco el resultado, más importante que el test es leer, escuchar a personas altamente sensibles y darme cuenta de si eso que cuentan me parece que habla de mí o no. Y si me parece que habla de mí, pues probablemente habrá algo en mí de esta alta sensibilidad, ¿no? Entonces eso es para mí el inicio de un camino de autoconocimiento. Y yo siempre digo esto porque a veces hablo con personas que me dicen, ay, es que a mí las etiquetas no me gustan. La alta sensibilidad te tiene que servir para iniciar ese camino de autoconocimiento. Si te va a servir para limitarte o para esconderte detrás de una etiqueta, efectivamente, no profundices en ella porque no hace falta. Pero que si te sirve en cambio para entenderte mejor y para conocer mejor el cómo vives y el cómo sientes, entonces genial, porque es pues eso, una herramienta más para conocernos. Entonces, con este apunte sobre el test, respondo a lo que me preguntabas sobre el emprender siendo altamente sensible. Yo creo que las personas altamente sensibles, de hecho, tenemos características en nuestra personalidad que nos hacen muy buenas emprendedoras, pero también tenemos ciertas características que hacen que pueda ser más difícil para nosotras emprender. Entonces, por ejemplo, una de las características de las personas altamente sensibles es que somos altamente empáticas. Y esto para nuestro negocio puede ser muy bueno porque nos puede llevar a crear procesos muy respetuosos con la persona que tengo delante. Nos puede llevar a catar en el ambiente qué es lo que se necesita y crearlo. En fin, nos puede aportar muchísimo, ¿no? A nivel de negocio, pero a la vez que nos puede aportar, también puede hacer que a lo mejor si estoy acompañando a un cliente y este cliente atraviesa un problema, yo me sienta tan mal que no pueda como tomar mi poder, ¿no? Entonces, todo tiene su parte buena y su parte difícil o su parte que hay que gestionar.
Entonces, somos muy buenas emprendedoras, solemos ser personas muy creativas y yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que para ser emprendedoras necesitamos ser creativas. Y, y en fin, tenemos muchas fortalezas que nos permiten llevar nuestros negocios adelante, pero yo aquí siempre digo esto, si siendo altamente sensible decides ir adelante con tu emprendimiento, hazlo abierta a hacerlo de otra manera diferente a la que impera, a la que ves por ahí. ¿Cómo es esa otra manera? Pues bueno, es no implementando estrategias simplemente porque alguien te ha dicho que tienes que hacerlo así, es entendiendo que cada acción que tomes en tu negocio tiene que estar alineada contigo y tiene que hacerte sentido y tiene que ser coherente contigo. Si no sientes que esa acción esté alineada y sea coherente, probablemente no te llevará a los resultados que deseas y además te dejará agotada, falta de energía. Sin energía tu negocio no seguirá adelante. Y ese es otro de los grandes factores que tenemos que tener en cuenta cuando emprendemos siendo altamente sensibles. Y es que las personas altamente sensibles nos estimulamos muy fácil. O sea, podemos llegar a la sobreestimulación de forma mucho más rápida que cualquier otra persona. Y la sobreestimulación lleva al agotamiento. Con lo cual es probable que siendo altamente sensible en algunos momentos te sientas muy cansada. Esto, de nuevo, podríamos vivirlo como algo negativo, pero esto en realidad lo que hace es invitarnos a respetar nuestros ritmos y a saber que si yo tengo 15 días muy intensos, pues después de estos 15 días muy intensos me tendré que tomar a lo mejor 4 o 5 de descanso y ya lo tengo en cuenta, lo pongo en mi agenda y lo respeto. Entonces, el emprender siendo altamente sensible es emprender siendo muy flexible, muy respetuosa y escuchándote muchísimo. Sabes que con el tema de lo del cansancio es algo que yo he batallado toda mi vida porque hace unos meses fui donde el médico y le dije, me hice exámenes, ¿no? Estos exámenes de sangre donde te miden los glóbulos rojos, blancos, determinan si tienes como anemia, todo esto un ABC, ¿no? El colesterol, el funcionamiento de los riñones y tal. Y siempre estos exámenes para mí salen bien, pero yo me hice con una intención porque le decía al médico, me siento demasiado agotada. Yo siento que algo no está bien como en mí porque hay días en los que me siento muy productiva y otros días en los que no puedo pararme. O sea, yo me doy cuenta que yo no puedo ir al ritmo de las personas comunes y corrientes porque mi sistema de trabajo funciona totalmente distinto. Hay días en los que estoy súper creativa y hay días en los que yo digo, realmente no puedo hacer nada. Y ahí viene el punto de mi autoexigencia, que yo estaba trabajando mucho con eso, que a veces me obligo a hacer cosas y es lo peor que puedo hacer porque no saco ninguna idea. Entonces, justamente las vacaciones que yo me tomé hace unas semanas fue con esta idea de poder como descansar, de poder crear nuevas como ideas y de como que mi mente como se refresque. Entonces, siento que el tema como de el descanso es algo como súper importante y también me encantó la parte Nuria y siento que deberíamos incluso como enfatizar en esto de que hay tantas cosas que se hablan del emprendimiento, tantas cosas de esta es la estrategia A, esta es la estrategia B y esta es la estrategia C. Y yo siempre les digo a mis clientas, si eso no resuena contigo, si eso no está alineado contigo, no necesitas hacerlo, porque los negocios hay tendencias, hay estrategias, hay caminos, pero no todo sirve para todas las personas y eso es algo que yo he ido entendiendo con el pasar como de los años. Hay cosas que a mí me asesoran mis mentores o las agencias que trabajan con nosotros, deberías hacer esto, deberías hacer tal reel, deberías hacer tal como tendencia. Y yo veo, yo digo, pero si esto no soy yo, tal vez esto sé que se puede hacer viral. Pero yo no me imagino haciendo eso porque es dejar mis valores, o sea, mis valores no de, ay, esto no es ético, no, sino como lo que a mí me representa como persona. O sea, yo no soy una persona que, digamos, como que haría un tren de un baile interno de baño. No soy yo. No es porque eso está mal o bien, sino no es mi estilo. Y
como ir entendiendo eso con los años de cuáles son mis negociables o no negociables, con las marcas que trabajo, con las marcas que no voy a trabajar, y no porque tengo nada en contra de ellas, sino porque su mensaje no se alinea conmigo. Entonces es increíble ver que en este mundo tan de nuestra generación millennial, donde nos exigimos tanto, donde queremos todo así como inmediatamente, y si una persona facturó $1.000.000, yo también quiero facturar el mismo $1.000.000, pero quiero hacer los mismos pasos, me olvido de quién soy yo, de qué cosas me gustan, de cuáles son mis valores, de cuál es como el aporte que yo quiero entregar al mundo, y darme cuenta que tal vez si lo logró así Camila, María, Sonia, no es el camino que yo debo tomar. Tal vez lo que a mí me funciona es hacerlo de una manera totalmente disruptiva, creando como nuevas maneras o nuevos caminos que sí me pueden llevar a ese lugar donde yo quiero estar. Total, es así y a la vez te escuchaba y parece difícil trazar tu propio camino y en realidad lo que es difícil de verdad es seguir el camino de otro y que ese camino te lleve a eso que deseas tú. Crecemos aprendiendo que la fuerza está fuera, ¿no? Que, pues bueno, hay un profesor que sabe más que yo y me enseña, hay un padre, una madre adultos que saben más que yo y me dicen por dónde es, ¿no? Entonces es como que estamos muy acostumbrados a que nos digan por dónde es y parece que lo fácil sea, pues eso, voy a contratar a tal mentor que me diga qué es lo que tengo que hacer para conseguir esto, yo lo hago, lo consigo, fin. La realidad, sin embargo, es que muchas veces, especialmente para los emprendedores altamente sensibles, por mucho que tratemos de hacer eso que nos han dicho que debemos hacer, no siempre llegamos al destino, muchas veces no llegamos al destino. ¿Por qué? Porque al final no es simplemente implementar esa estrategia, es sostener esa estrategia en el tiempo. Entonces yo empiezo a ejecutar eso que me han dicho que debo hacer, pero como no resuena conmigo, no lo disfruto, no tiene sentido para mí, llega un momento que llego al agotamiento del que hablábamos antes. Y cuando yo me siento agotada, ¿qué hago? Suelto esta estrategia. A lo mejor esta estrategia, si yo la sostuviera en el tiempo, me llevaría a los resultados, no lo sé, pero no soy capaz de sostenerla en el tiempo porque no es para mí. Entonces, por eso es tan importante que todo lo que hagamos tenga sentido, lo disfrutemos, porque al final podemos implementar la estrategia más estratégica o más de manual del mundo y puede que esa estrategia no nos lleve a los resultados porque esa opción siempre está ahí. No somos seres independientes del contexto, no somos personas todopoderosas que, bueno, en fin, que no hay fórmulas matemáticas, ¿no? Y como no hay fórmulas matemáticas, no hay nada ni nadie que nos pueda garantizar que si hacemos A, llegaremos a B. Entonces, por eso es tan importante también disfrutar del camino, porque si yo implemento esta estrategia que me han dicho que funciona en el 100% de los casos, o yo creo que funciona en el 100% de los casos, y entonces no solo no llego a resultados, sino que me agoto, leo esos resultados que no son buenos desde el agotamiento, me digo que no soy suficientemente buena, que tiene que haber algo defectuoso en mí para que todo el mundo haciendo esto se haga de oro y yo, sin embargo, lo esté intentando y no salga adelante. Entonces, cuando yo me digo a mí misma que no soy que no soy suficiente o que hay algo malo en mí, estoy restando todavía más posibilidades a mi negocio de salir adelante y de crecer, ¿no? Entonces, por todo esto es muy, muy importante que elijamos las estrategias que realmente tienen sentido para nosotras y que realmente están alineadas. Y sabes que también quiero como tal vez aportar algo que me ha resonado un montón esta semana, esta frase, pero ha estado en mí así como todos los días. Y no sé en dónde la leí, pero decían, las redes sociales no son toda la verdad. Y básicamente nosotros vivimos en un momento en nuestra vida donde la era digital es parte de nosotros. Entonces, lo que nosotros vemos, creemos, ¿cierto? Entonces, tal vez vemos una emprendedora que ya se compró una casa o que se compró un carro o que vendió mucho o que está vendiendo mucho o que va a vender mucho, pero no, eso es lo que nosotros vemos. Lo que nosotros no vemos es el backstage.
tal vez la frustración que tuvo esta persona, todos los años que tuvo que pasar para que se compre una casa, un carro o X cosa. Entonces yo pienso que tenemos que ser como mucho más amables en este proceso del emprendimiento, porque el emprender es un camino, y yo lo repito constantemente, no de velocidad, sino de obstáculos, porque van a haber pruebas que nos digan, ok, esto es lo que quieres hacer, pasa esta prueba, pasa esta, y es como súper reconfortante cuando al final del día sacamos como ese producto o ese servicio que nosotros amamos. Ayer estábamos hablando con mis alumnas acerca como de las ventas, y una de ellas me decía, es que para mí el vender no me gusta porque recuerdo que en algún momento trabajaba para una empresa donde tenía que vender y odiaba eso. Y yo le hacía la pregunta, ¿qué pensarías si vender fuera un acto en el que tú le estás dando una solución a una persona que ha buscado por años y que tú la tienes? ¿Te daría vergüenza como hacerlo porque le estás dando una solución? Esa persona está desesperadamente buscando eso, y ella me dijo no. Entonces, cuando vender se convierte en un acto genuino de ayuda a las demás o ayuda a los demás, nuestra percepción de las ventas cambian, pero para eso tenemos que sentirnos empoderadas de lo que estamos creando, de que lo que estamos creando es único, y no compararnos con el resto, porque no sabemos la realidad de las personas que muestran cuentas perfectas en las redes sociales, porque eso es lo que nosotros vemos, pero no sabemos si realmente es cierto, si no es cierto, o todo lo que conllevó que esa persona llegue a donde está en este momento. Has dicho varias cosas que me parecen interesantes. Hay una palabra que además la has mencionado antes y a la que me parece importante volver, que es la autoexigencia. Y es que yo creo que las personas altamente sensibles en nuestra mayoría somos muy exigentes y muy exigentes con nosotras mismas, porque nuestro propio rasgo nos lleva también a ser muy concienzudas y a fijarnos mucho en los detalles y a hacer las cosas con mucho mimo. Entonces es como que la exigencia un poco viene de la mano de ese nivel de conciencia y detalle, ¿no? Y la autoexigencia a veces nos carga con un lastre que puede resultar bastante duro de llevar. Y es que, bueno, pues eso es como estar constantemente midiendo mi camino, y me conecta con esto que decías de lo que vemos en las redes, midiendo mi camino en comparación con lo que veo que hacen, tienen o consiguen los demás. Entonces, cuando yo entro en esta comparación, lo que hago es hacerme chiquitita y no estoy viendo todo lo que yo sí he conseguido, no estoy viendo todo lo que yo sí tengo para entregar, solo estoy viendo que hay gente que aparentemente va por encima o por delante de mí, ¿no? Entonces ahí efectivamente tenemos que hacer un trabajo de volver a nosotras y de que las redes sociales, de que la conexión sea un medio de expansión y no un medio de contracción. Es decir, si yo sé que cuando miro las redes sociales me hago chiquitita, entonces a lo mejor me tengo que cuestionar si debo seguir entrando a las redes sociales. Si en cambio yo utilizo las redes sociales como un canal para expandir lo que yo tengo, lo que yo entrego, entonces ahí tengo una gran oportunidad, ¿no? Entonces esto es importante trabajarlo y verlo y tomar conciencia. Yo, de hecho, tuve que hacer un periodo de limpieza digital bastante estricta. Estuve un mes entrando a Instagram únicamente para publicar los posts de mi empresa y después saliéndome. No me comunicaba por WhatsApp con nadie, todo era a través de llamadas. En fin, hice una limpieza realmente estricta y siento que a raíz de esa experiencia toda mi relación con las redes sociales y la tecnología cambió. Porque cuando yo sentí la necesidad de hacer esta limpieza, yo me mantenía apegada a las redes sociales, esperando que a través de esas redes sociales llegara algún mensaje que me dijera que yo lo estaba haciendo bien, que yo estaba en el camino. Y estaba buscando eso en los stories de los demás, no tiene ningún sentido, pero las redes sociales, de hecho, se apoyan en la gratificación que nos genera el ver que nos han dado un like o que nos han enviado un mensaje o que alguien ha contestado a nuestros stories. Con lo cual, cuando estamos en el camino de llevar hacia adelante nuestro negocio, nos volvemos vulnerables a esto, ¿no? Especialmente vulnerables porque ese like ya no es solo la gratificación de ese like, es que quizás es la promesa
de que alguien me va a comprar en un futuro relativamente cercano. Entonces es muy importante que observemos cómo nos relacionamos con las redes sociales y para qué nos sirven esas redes sociales. Y si vemos que estamos entrando como en ese hábito de condicionar nuestro valor a lo que dicen de nosotros las redes sociales, entonces necesitamos, pues eso, hacer un trabajo para reconstruir, reformular toda esa relación que tenemos con las redes sociales. Sabes que me hace como total sentido porque esta es la reflexión que yo he venido teniendo como los últimos meses en mi vida, que a la final las redes sociales en este momento se están utilizando como un mecanismo de sentirte suficiente, de que los likes, de que los comentarios te validen qué tan buena persona eres, qué tan buena eres, o si no los tienes, te sientes que no los estás haciendo bien. Y yo siento que estas conversaciones hubieran sido inconcebibles en 15 años atrás o 20 años, pero más bien es un mensaje para recordarnos, somos suficientes. No, las redes sociales no son como un mecanismo donde nosotras deberíamos buscar gratificación, porque eso es irreal, porque un día puedes cerrar Instagram, puedes cerrar TikTok, puedes cerrar Facebook, pueden venir otras redes, otras maneras de vivir, tal vez en algún momento va a caer el internet y vamos a volver a lo análogo nuevamente. Entonces, yo cada vez que escucho como podcast, y ya te digo ahí como que para mí siempre voy a lo profundo, siempre voy a las raíces, siempre me estoy cuestionando, veo mucha gente sobrehaciendo, como un video diario por TikTok, o te dicen que tienes que sacar 3 videos diarios por TikTok. Dios mío, eso es demasiado para mí, para mi tiempo en este momento, y que tienes que tener un podcast, y que tienes que tener un canal en YouTube, y que tienes que hacer Reels porque Reels es trendy, y cuando te das cuenta que para emprender tienes que hacer miles de cosas y eso te abruma, y además quieres que la gente te ponga likes y comentarios para que sepas que lo estás haciendo bien. Entonces se vuelve el emprender, el querer como tener una presencia digital en un martirio más que en algo que tú disfrutes, que sepas que los likes no están relacionados en tu valor como persona, y que una comunidad, o si tú quieres vender y ser una empresaria o emprendedora digital, los likes, los comentarios o el número de seguidores no tienen relación con la cantidad de clientes que puedes tener de tu comunidad. Entonces, nada, estaba resonando mucho con las cosas que estabas diciendo. Total, y además, ahora que te escuchaba, ¿no? Fíjate que la palabra que entre comillas está mal en todo eso es el tienes que. Tienes que tantas cosas, tienes, como tú decías, publicar en TikTok, tienes que enviar tu newsletter, tienes que tener el podcast, tienes que demasiadas cosas que al final hasta qué punto realmente tienes que hacerlas. Me parece importante que cuestionemos todas esas obligaciones que nos cargamos porque al final, ¿por qué tengo que? Entonces, cuando yo hago todo esto porque tengo que hacerlo, estoy constantemente buscando y esperando el resultado. Ese resultado, ¿cómo se va a manifestar? Pues volvemos a lo mismo. Ahí entra el apego a los likes y a los comentarios, porque yo estoy haciendo todo esto para conseguir X, estoy haciendo un sobreesfuerzo, por lo tanto, eso tiene que llegar. Y ahí entro en el bucle de, bueno, pues a lo mejor si no estoy recibiendo todos esos likes que yo esperaba tener, de repente esa estrategia ya no la puedo sostener. ¿Por qué? Porque de base no tenía sentido para mí, ¿no? Entonces esto para mí es muy importante. Y hay otra cosa que tú decías que, bueno, que sobre la que estamos hablando, ¿no? Que es construir nuestra confianza alrededor de las redes sociales, a través de las redes sociales. Para mí esto es vital. Es vital que entendamos que el primer paso para que nuestro negocio crezca, para realmente poder hacer crecer nuestro negocio, es trabajar la confianza en nosotras y en lo que ofrecemos. Que a veces, un poco también acompañados de esa frase americana que se ha hecho tan, bueno, que está en boca de los grandes emprendedores, ese fake it till you make it, fíngelo hasta que lo consigas, nos da la impresión que lo que tenemos que hacer es forzar y empujar. Entonces, yo me siento pequeñita, yo siento que mi negocio no está funcionando bien, pero tengo que salir allá afuera y fingir que estoy facturando millones, porque si no me voy a comer mi negocio con patatas. Y para mí el concepto es totalmente distinto. Trabaja en ti, trabaja en creerte que lo que estás haciendo tiene sentido.
trata de trabajar con clientes y observa el resultado que le estás ofreciendo. Pregúntate qué tienes que hacer para construir confianza en lo que ofreces y en lo que tienes para entregar. Y a partir de aquí ya iremos viendo cuáles son las estrategias que tenemos que seguir para que esto crezca, pero que no sea primero la estrategia y después la confianza. Totalmente, es que de este tema podríamos hablar como tantas cosas, pero a la final sé, y porque yo lo estuve como viviendo, han pasado tantas cosas en mi vida que no sé exactamente por dónde es, o tal vez es un poco de todo, que a la final siempre he tratado, siempre desde los valores que ha tenido como Wambra Viajera, ha sido ser como una cuenta muy fresca, muy auténtica. Siempre que contrato como a una consultora, siempre es como nosotros no hacemos las cosas de manera como igual, siempre las hacemos diferentes, pero en cierto punto como me caché, nosotros decimos como me caché, como me di cuenta que sí me estaba comparando con el resto de personas, con sus logros, de ellas van el mismo tiempo que yo y están haciendo más cosas, y al final es como súper como inconsciente cómo vas entrando en ese mundo de la comparación, y cuando ya te das cuenta estás como súper agotada porque intentas como seguir un ritmo de una persona que no sabes cuánto equipo tiene. Tal vez tú puedes contar con 3 personas, esa persona puede contar con 10, por ende hacer más cosas. Y también que no, simplemente además no resuena conmigo. Entonces, es como súper interesante y súper como rico poder como decir esto y tener como estas conversaciones. Y para las personas, Nuria, que quieren conocer más acerca de las personas Paz, quería que nos cuentes un poquito antes de despedirnos del evento que están creando. Claro que sí. Bueno, yo aparte de trabajar bajo mi marca personal y de acompañar a emprendedoras, colaboro con Deb Rodríguez en la promoción y la creación de Emprender en Paz. Emprender en Paz es el primer punto de encuentro para emprendedores altamente sensibles. Lo creamos de Pío hace poco más de un año, porque realmente creíamos que hacía falta ese espacio donde nos dijéramos a nosotros, a nosotras mismas, que nuestra sensibilidad es la mayor herramienta para el crecimiento de nuestro negocio, lejos de lo que hemos podido creer y de lo que hemos podido aprender. Entonces, Emprender en Paz tiene, por un lado, el espacio Emprender en Paz, que es una comunidad en forma de membresía. Ahora mismo las inscripciones están cerradas, pero además cada año, vamos por la segunda edición, organizamos el Congreso Virtual Emprender en Paz. Un congreso que dura 5 días y en el que reunimos a profesionales altamente sensibles para que nos ayuden a equiparnos para emprender siendo altamente sensibles y para convertir esa alta sensibilidad, esa sensibilidad en nuestra mayor herramienta para el crecimiento del negocio. Este año el congreso se va a celebrar del 4 al 8 de abril en horario de mañana de España, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde, hora de España. Y vamos a tener cada día 4 o 5 ponentes compartiendo pues, su conocimiento sobre los negocios, sobre el autocuidado, sobre la gestión emocional. Tenemos temas diversos y, en fin, es un espacio para inspirarnos, para motivarnos, para conectar con nosotras y para impulsar nuestros negocios desde la alta sensibilidad. ¿Dónde pueden encontrar más información acerca del Congreso si les interesa? Sí, para inscribirse al congreso simplemente entrando a emprenderenpaz.com/congreso. Ahí tenéis toda la información que tenemos, los ponentes confirmados. Estamos acabando de construir toda esa página. Y nada, ahí os suscribís y de forma gratuita tenéis acceso, tenéis plaza reservada en el Congreso Virtual. De hecho, yo estoy como una ponente, así que si es que quieren escuchar mi ponencia en el Congreso, estaré como súper, súper feliz de que se unan a esta manera distinta de emprendimiento, mucho más humano y mucho más como sensible con nosotras, que a veces eso es necesario. Y Nuria, antes de despedirnos, me encantaría que tú nos des desde tu experiencia un consejo que a ti te hubiera gustado recibir antes de emprender. ¿Qué le digas a una persona que quiere emprender, que tiene muchas ganas y a ti te hubiera gustado tal vez recibir ese consejo un año o años atrás? Yo le diría que se me ha puesto la piel de gallina de escuchar la pregunta, y yo le diría que
que no trate de encajar en el molde, que trate de construir su propio molde. Y que esto a veces dará mucho miedo, pero que el auténtico sentido de crear tu propio negocio es precisamente construir ese molde y no encajar en el molde de nadie. Entonces, para mí es eso, confía en ti, confía en tu voz y en tu visión y camina hacia construir esa visión. Muchísimas gracias, Nuria, por este encuentro. Toda la información de Nuria igual la vamos a dejar en la descripción del podcast. Y si te gustó esta información, no te olvides de compartir con alguna persona que posiblemente sea paz y no sabe que esto existía. Así que nos vemos en una próxima ocasión en un siguiente episodio del podcast. Gracias, Nicole.